El día de hoy vamos a hablar de las catequesis 24 y 25 de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Vamos a abordar un tema que podríamos caracterizar como el adulterio del corazón. Y el punto de partida de estas catequesis es un texto en Mateo 5, concretamente Mateo 5, 27, que podríamos enmarcar dentro del Sermón de la Montaña. El texto concretamente es el siguiente, y después voy a leer solamente ese versículo 27 y 28 en realidad, y después voy a leer el contexto más amplio en el cual este texto se encuentra para poder entenderlo y obviamente enmarcarlo adecuadamente. Jesús dijo: han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo les digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Este es el versículo 27 y 28, los versículos 27 y 28 del capítulo 5 de Mateo. Voy a leer ahora, para entender el contexto en el cual estamos, algunos fragmentos del capítulo 5 para poder ubicar adecuadamente este texto y después hacer algunos comentarios al respecto. Mateo 5 entonces. Viendo a la muchedumbre, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue con las bienaventuranzas. Estos fueron los versículos 1 al 3. Y sigue en el 17, después de hablar de las bienaventuranzas. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Y salto al 20. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y nuevamente el 27. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. 28. Pues yo les digo que todo el que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Voy a plantear ahora, a partir de este texto, algunas enseñanzas que podemos desprender del mismo, que son concretamente 4, y después en una segunda parte vamos a hablar, profundizando un poco más, acerca de lo que implica el adulterio en el corazón, a partir del marco de lo que hayamos planteado en esta primera parte. Esta primera parte, entonces, estos 4 puntos van a ser una profundización en realidad de lo que plantea San Juan Pablo II en la catequesis número 24, y después en esa segunda parte vamos a plantear unos 5 puntos en realidad que se desprenden de la catequesis número 25, hablando, como decíamos, propiamente del pecado de adulterio. ¿En qué consiste esto? Bien, algunas enseñanzas respecto del texto que acabamos de leer, el Sermón de la Montaña. La primera de ellas, tratar de entender qué es el Sermón de la Montaña para nosotros situarnos adecuadamente en el texto que acabamos de escuchar y que estamos analizando. Es muy importante recordar que en el Éxodo Moisés sube al monte y desciende de él con los 10 mandamientos. Y Cristo sube también al monte al momento de hablar de las bienaventuranzas, pero también al momento de hacer esta profundización o interpretación, si se quiere, de cómo deben entenderse los 10 mandamientos. Cristo se presenta así como el nuevo Moisés. Sube al monte y desde él proclama lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, el cual no solo contiene las bienaventuranzas, sino también el pasaje que acabamos de leer y es materia de análisis. El bloque narrativo, si se le quiere llamar así, en el que se encuentra el pasaje en cuestión, se refiere a los 10 mandamientos. Han dicho no matar, pero yo les digo, han dicho, pero yo les digo, o se dice, o habéis oído que, han oído que, pero yo les digo. No se trata de una contravención a la norma, no se trata de una anulación de la norma, sino de una interpretación que mira a prestarle atención ya no tanto al cumplimiento externo de la norma, sino al espíritu con el cual está llamado a cumplirse la norma. De hecho, San Juan Pablo II dice que este bloque narrativo, que se refiere a los 10 mandamientos, a una interpretación de los 10 mandamientos, consiste
cito, en una revisión fundamental del modo de comprender y cumplir la ley moral de la antigua alianza. Jesús va a revisar entonces, hasta aquí la cita, la manera como deben entenderse los 10 mandamientos, en orden de ver cómo estamos llamados nosotros a cumplirlos. Ahora, esto es lo primero, ¿no? Sermón de la montaña. La segunda idea, ¿qué significa la noción de cumplimiento? Primer punto, vimos cómo Moisés sube al monte y desde él baja con los 10 mandamientos. Jesús desde el monte interpreta los 10 mandamientos, dándole su forma definitiva, como el nuevo Moisés. En segundo lugar, ¿qué significa ese cumplimiento del que habla el versículo 17, que es el marco precisamente de lo que estamos nosotros analizando ahora? Han oído, no cometerás adulterio, dice el versículo 27. Pues yo les digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón, versículo 28. Pero antes nuestro Señor dice que no está anulando con esto la ley. Versículo 17. No he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Esta interpretación que nuestro Señor hace, esta profundización que nuestro Señor hace, no implica una anulación del sexto mandamiento, sino el cumplimiento, la consumación, la forma definitiva, si se quiere, del sexto mandamiento. Y eso es lo que significa precisamente el cumplimiento. Cristo no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, como decíamos. Pero no se trata de un cumplimiento que se entiende en términos de acatar u obedecer. No es que ha venido simplemente a cumplir las normas. En realidad aquí las traducciones nos traicionan, porque el texto original dice plerosai, que es un infinitivo aoristo, no importa los términos técnicos, del verbo plero, que quiere decir llenar, hacer lleno, completar, llevar a su plenitud, llevar a su término. Entonces darle su forma definitiva, si se quiere. Lo que está haciendo nuestro Señor no es abolir el sexto mandamiento, no es abolir la ley, que se refiere en este caso a los temas vinculados a la pureza, sino a darle su forma definitiva. ¿Cómo debe entenderse la prohibición del adulterio? Cristo lo explica en este pasaje. Y de manera indirecta, ¿cómo deben entenderse todo lo relativo a la pureza? Cristo lo explica, precisamente haciendo esta profundización. Segundo punto, entonces, de este primer bloque, cumplimiento significa dar plenitud, llevar a su plenitud, darle su forma definitiva. En este caso, a la norma, que es materia de análisis, de revisión, de reflexión, de meditación. Una tercera cosa muy importante para seguir entendiendo qué es lo que quiere decir Jesús con este cumplimiento, es la alusión a los fariseos y a los profetas. En efecto, Jesús dice en el versículo 20, porque yo les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Bueno, ¿cuál es la justicia de los escribas y fariseos? Jesús condena un cumplimiento que pone en el centro la conducta exterior. ¿En qué consiste el adulterio? Concretamente en tener intimidad o tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa. En eso consiste el cumplimiento externo, si se quiere, de la ley. Es interesante porque Jesús, como decíamos, condena un cumplimiento de la ley que mire únicamente a la conducta exterior. Recordemos que ellos a quienes se refiere ahora como una forma de justicia que no se debe imitar, eran los mismos que le reclamaban a Jesús haber curado en sábado, porque era sábado, dejando de lado el sentido del sábado, que era precisamente un descanso para alabar a Dios. Y esa curación, y esas curaciones que hacía Jesús incluso el sábado, alababan a Dios. No se incumplía el espíritu del descanso por hacer una curación que daba gloria a Dios, pero ellos miraban únicamente el cumplimiento estricto en realidad más que estricto, externo de la norma. Para entrar en el reino de los cielos no basta el cumplimiento externo de la ley, hay que vivir también el espíritu de la ley. Y acá es muy importante hacer una reflexión también.
en torno a lo que implica vivir del cumplimiento externo de la ley y lo que implica vivir del espíritu de la norma. Vivir de la letra y el cumplimiento externo implica cumplir lo mínimo, una moral de mínimos. Alguien que vive rigiéndose únicamente por normas morales prohibitivas que trata de evitar, vive una moral de mínimos, simplemente, hacer lo mínimo necesario. Vivir del espíritu, en cambio, es decir, de la intención de ese Dios legislador, implica aspirar a máximos, no a mínimos. Una moral viva, no una moral encerrada en compartimentos estáticos. Una moral que libere y perfeccione al ser humano, que no lo aprisione con interpretaciones reductivas. Una moral que realmente sea un camino de plenitud. Los 10 mandamientos no son normas que van en contra, que violentan al ser humano, que van en contra de su naturaleza, sino que son normas escritas en el corazón del ser humano. No es que uno no debe matar porque lo dice el quinto mandamiento, uno no debe matar porque es un ser humano. Lo que hacen los 10 mandamientos es escribir en piedra, por decirlo así, lo que ya está escrito en el corazón del ser humano. Es decir, los 10 mandamientos son de orden natural, pero no se trata en ese sentido no se trata de normas que violentan la naturaleza del ser humano, sino que se desprenden de ella y le marcan al ser humano un camino de plenitud, un camino de perfección. Si quiero florecer en cuanto ser humano, si quiero ser perfecto en cuanto ser humano, si quiero llegar a mi plenitud, alcanzar mi felicidad, visto desde la fe, alcanzar la santidad, tengo que cumplir los 10 mandamientos. Pero no me basta únicamente el cumplimiento externo de los 10 mandamientos. No matar. No matar me marca un mínimo, pero no matar tiene como contraparte amar al prójimo. Y amar al prójimo sí me plantea un máximo. No me pone un piso del cual no debo bajar, sino que me proyecta hacia una serie de comportamientos que no tienen un techo, que no tienen un límite. Uno nunca termina de amar. Y es lo que está detrás del mandamiento del no matar. ¿Por qué no debo matar a otro? Porque debo amarlo, en el fondo. Y eso de alguna forma es lo que está tratando de poner de manifiesto nuestro Señor con esta interpretación que Él hace. No miremos solo la norma, sino miremos lo que está debajo de la norma, lo que da sentido a la norma. Y por eso nos invita a plantearnos una vida moral no de mínimos, sino de máximos. No una vivencia que mira a cumplir lo mínimo, sino lo máximo. No actuar no plantearnos un actuar basado en medidas y límites, sino un actuar que exprese sobreabundancia. En el mero cumplimiento de la ley no hay sobreabundancia. Es importante tomar entonces conciencia de los valores que inspiran la norma y buscar ordenar la vida en torno a dichos valores. Al vivir conforme a ellos, uno cumple la norma, pero hace mucho más que solo cumplir la norma. Un buen esposo no es el que no comete adulterio. O sea, sí lo es, pero para ser un buen esposo no hay que no cometer adulterio solamente, hay que amar y amar con todo el corazón, con todo el alma, a la esposa por amor a Dios y a Dios en la esposa. Pero lo que voy es alguien que elige amar a su esposa, entregarse a ella. Está cumpliendo el mandamiento de no cometer adulterio. Por supuesto, lo está cumpliendo, pero está yendo mucho más allá que el estricto cumplimiento de la norma. Y es ese ir más allá, es ese vivir del espíritu de la norma, lo que hace que él como esposo pueda encontrar plenitud en su matrimonio. Uno no vive un matrimonio pleno simplemente no cometiendo adulterio. Uno vive un matrimonio pleno en la medida que ama en su relación. Y amar no es algo que esté escrito directamente en la norma del no cometer adulterio, pero es algo que subyace a esa norma. Es algo que está en el espíritu de esa norma. Porque amo, estoy llamado a no cometer adulterio, a no traicionar su confianza. No cometer adulterio, entonces, mira, el cumplimiento estricto de la norma. Vivir del amor vivir amando a la esposa se desprende de los valores que inspiran esa norma. Una tercera cosa, entonces, la alusión a los escribas y fariseos, apunta a que nosotros podamos hacer esa distinción entre cumplimiento externo de la norma y el espíritu de la norma. Y nuestro Señor nos invita a mirar
el espíritu de la norma. Quien vive conforme al espíritu de la norma no solo cumple la norma, la cumple de hecho, pero va mucho más allá del cumplimiento de la norma. Y es ese ir más allá lo que me permite encontrar plenitud en la vivencia de en la vivencia de las normas, digamos. Y una cuarta cosa que podríamos mencionar es que lo dicho por Jesús se aplica a todos los actos impuros. No se trata, cuando hablamos del sexto mandamiento, que es el que se refiere en última instancia a la pureza, no cometerás actos impuros, no hablamos simplemente de evitar los actos externos, sino de mirar al espíritu con el cual esta norma ha sido promulgada, ha sido planteada. Es decir, encontrar plenitud en el ámbito de la sexualidad no va a venir por el simple hecho de evitar los actos impuros. Eso es lo mínimo. Con este planteo que hace nuestro Señor nos invita también a vivir en el ámbito de la sexualidad desde los máximos. Y un máximo sin duda es planteado por la norma del amor, ama. Si acaso estoy llamado a no cometer actos impuros es porque estoy llamado a amar. Y si bien el no cometer actos impuros me plantea un mínimo, algo de lo cual no puedo descender, amar me expande el espíritu, por decirlo así, me proyecta sin límites. No hay límites para el amor. Y es en esa proyección que yo encuentro plenitud realmente. No en el mero cumplimiento, como decíamos, de la norma. Alguien que vive una sexualidad plena no es alguien que no comete actos impuros, es alguien que ama. Y amando, evito los actos impuros, pero voy mucho más allá del no cumplir actos impuros, el no cometer actos impuros, perdón. Entonces, cuatro cosas, cuatro ideas que se desprenden de la catequesis número 24 de este análisis eh, primario de este texto, el Sermón de la Montaña, Mateo 5, versículos 27 y 28. Primero de ellos vimos que era el Sermón de la Montaña. Jesús le da, se presenta como el nuevo Moisés, como decíamos, no es que revisa el modo de entender y cumplir la ley moral de la antigua alianza. Segundo lugar, cumplimiento entendido como llevar a su plenitud, perfeccionar. En tercer lugar, la alusión a los escribas y fariseos que nos invitan a mirar no al cumplimiento externo de la norma, sino al espíritu de la norma. Y en cuarto lugar, plantear cómo esa vivencia del espíritu de la norma está llamado a darse en todo el ámbito de la sexualidad, no únicamente en lo que se refiere al adulterio. Bueno, ahora pasamos a una segunda parte de esta pequeña lección, en la cual vamos a centrarnos en en la catequesis número 25 para analizar el pecado de adulterio, qué implica este. Y sobre este vamos a desarrollar 5 ideas. Las planteo así porque creo que puede ser más sencillo seguir de esta manera el discurso. Bueno, una primera idea es que el adulterio quiebra el amor. Bueno, hagamos una fiesta por la noticia, o sea, estamos diciendo algo obvio, lo sé, pero hay que profundizar qué queremos decir con esto. Es cierto que amar implica buscar el bien para el otro, y se puede amar a diversas personas. Cuando planteamos así el amor, este amor de benevolencia, como lo planteaba, lo presentaba ya Aristóteles, amar como querer el bien para el otro. Bene bien volere querer, es que es el término en latín. Se puede amar de esta manera a diversas personas. Uno puede amar a sus padres, uno puede amar a sus hermanos, uno puede amar a sus amigos, uno puede incluso amar a un enemigo en la medida que busque el bien para la otra persona. El amor es una elección. Pero ¿qué es lo propio del amor de pareja? Que es al que se refiere propiamente el adulterio. Lo propio del amor de pareja, para analizarlo, una primera cosa que podríamos ver es que solo en el amor de pareja están presentes los sentimientos, el enamoramiento. De hecho, uno
experimenta esa fuerza intensa que se desata en uno cuando uno se enamora. Y también el deseo sexual. Por eso solo el amor de pareja se suele confundir con enamoramiento o con deseo. Uno no se enamora de alguien que, o sea, cuando hablamos ya de enamoramiento o de desear a alguien, uno ha dejado de alguna forma el ámbito de las otras clases de amor y está centrándose en el amor de pareja. Una segunda cosa es que sentimientos y deseo sexual no son amor, pero tampoco son ajenos al amor. San Juan Pablo II dirá que son insumos para el amor. Y no es casualidad que ambos estén presentes únicamente en el amor de pareja. Pero analicemos un poco a qué apuntan la, tanto los sentimientos, el enamoramiento, por ejemplo, cuanto el deseo, la atracción física. Vemos que tanto los sentimientos cuanto el deseo sexual miran a una unión con el otro. Los sentimientos miran a unir las acciones, los tiempos, a unir el pensamiento, a unirse en el espíritu al otro. Uno quiere estar permanentemente junto al otro, con el otro, compartir tiempo con el otro, compartir la vida con el otro. Quiero tener cerca al otro. Los sentimientos me unen a la otra persona. Estar enamorado hace que yo gire en la órbita de la otra persona. Y aun cuando estoy físicamente separado de ella, mi imaginación, mi mente, mi corazón se proyecta permanentemente hacia esa persona. Y entonces estoy en clase, no sé, de física en la universidad, introducción a la física, y estoy pensando en esa persona que me gusta o de la que estoy enamorado, en qué momento la voy a ver, qué vamos a hacer cuando nos veamos. Preparo mentalmente el encuentro, estoy como quien dice girando en la órbita de la otra persona. Es un término que usa Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad y me parece genial para describir el fenómeno del enamoramiento. Giro en la órbita de la otra persona, soy permanentemente pendiente de ella, pero no para mirarla de lejos, quiero estar físicamente con ella, quiero estar junto a ella, cerca de ella, compartir. Los sentimientos miran a la unión, entonces, con el otro. Y el deseo sexual también mira a la unión, de una perspectiva mucho más física, pero mira esa unión de los cuerpos, finalmente. Tanto los sentimientos cuanto el deseo sexual miran entonces a la unión con el otro. Y es notable que ambos estén presentes solo en el amor de pareja, como una tercera idea, porque este amor de pareja precisamente mira a una unión mucho más estrecha, mucho más íntima, mucho más fuerte que en las otras clases de amor. Pues solo en el amor de pareja las personas que se aman llegan a ser una sola carne, como dice Génesis 2:24, citado por Jesús en Mateo 19:5. El amor se vuelve tan extremo que se vive como una donación. Busco tanto tu bien que te entrego lo mejor que tengo. Te hago el don total de mi persona, así como recibo el don total de tu persona que me haces a mí. Y si bien en otras clases de amor puede haber también una donación, ¿quién negará que un padre se entrega a sus hijos o que alguien que cuida a sus padres de alguna forma da parte de sí a ellos también? En otras clases de amor hay también donación y eso produce una unión entre las personas que se aman. Pero en el matrimonio se da la unión más extrema. Pues mira, una unidad. Con los hijos uno no llega a ser una sola carne, no llega a esa unidad, tampoco con sus padres, tampoco con un amigo, un mejor amigo, y menos con un enemigo. Esta unión es lo que se conoce como amor esponsal. Vimos ya lo relativo al significado esponsalicio del cuerpo, que se refiere en última instancia a esa posibilidad de la persona de hacerse don para otro, y en esa entrega mutua se produce esta unidad. Uno puede entregarse completamente al otro y recibir al otro también como don al punto de llegar a esa unión. El amor de los esposos es precisamente, bueno, así se llama el término, es un amor esponsalicio, por eso precisamente, mira esa unión. Y el amor con el que uno está llamado a amar a Dios eh, es también un amor esponsalicio, un amor esponsal. Eso lo vive de manera inmediata, desde que era un consagrado, y alguien que está casado está llamado a descubrirlo también en el camino del matrimonio. Descubrir que ese amor al que estoy llamado, que anhelo,
que anhelamos juntos como esposos, no puede satisfacerlo completamente el otro y descubrirnos juntos llamados a un amor más grande, un amor esponsalicio que encontrará su plenitud en su forma definitiva en la vida eterna, en la que todos estaremos unidos a Jesús con ese amor esponsalicio, las mujeres como esposas del esposo, los varones como amigos, como el mejor amigo del esposo, pero siempre en el marco de un amor esponsal. Bien, entonces ese una sola carne propio del matrimonio no se refiere al momento de la intimidad sexual solamente. El cuerpo expresa a la persona. Y entonces lo referencia a lo físico de la unión, una sola carne expresa una unión más profunda, hace alusión al significado esponsalicio del cuerpo, la capacidad de entregar la propia persona al otro y de recibir al otro como don. Unión a todo nivel, a nivel físico y espiritual. Unión en los pensamientos, en los deseos, que se dan en referencia al otro. En esto se expresa el significado esponsalicio del cuerpo. La unidad entonces no es solo física, sino también espiritual. Es una unión de dos personas y el adulterio quiebra esa unidad. No solo en lo físico. De hecho, el quiebre físico es expresión de que ya se ha producido un quiebre en esa unidad espiritual. Como dice nuestro Señor, de nuevo, versículo 28, el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si miro, el que mira con deseo a una mujer ya quebró esa unidad propia del matrimonio. Esto es lo que dice también Juan Pablo II, y lo cito en la Catequesis 25, numeral 3. El adulterio al que se refiere directamente el citado mandamiento significa la infracción de la unidad, mediante la cual hombre y mujer, solamente esposos, pueden unirse y están tan estrechamente que vengan a ser una sola carne. Un segundo punto que me gustaría reflexionar con ustedes de manera más breve se desprende inmediatamente de lo interior. Obviamente el adulterio quiebra el amor, obviamente quiebra la fidelidad que están llamados a darse los esposos, pero es importante ver cómo la fidelidad tiene dos caras, una positiva y una negativa. Ser fiel no es no cometer adulterio, esa es la parte negativa. Ser fiel es ser todo del otro, vivir este amor esponsalicio a plenitud, vivir el una sola carne, vivir de esa unidad de manera plena. Y entonces la dimensión positiva de la fidelidad implica que mi cuerpo, mis pensamientos, mis deseos, mis miradas, mis oídos, mis gestos de afecto, todo eso es para el otro. Y la dimensión negativa precisamente se desprende de la positiva. No le entrego mi cuerpo, mis pensamientos, mis miradas, mis gestos de cariño a otro, porque ya le pertenecen a la persona con la que estoy. Esto, como decíamos, se desprende de lo anterior. Cuando hablamos de fidelidad, la dimensión negativa es expresión de la positiva. Como y la fidelidad mira primariamente esta dimensión positiva, afirmativa, como me entrego completamente al otro, en mis pensamientos, en mis gestos, en mis palabras, todo eso le pertenece al otro, entonces ya no queda nada para darle a alguien más. Eso es ser fiel. Una tercera cosa, una tercera idea, estos puntos ya son mucho más breves, es tener en cuenta que lo que se condena no es una simple atracción, se trata de un acto voluntario, como lo dice Juan Pablo II también en esta catequesis 25, numeral 3, se trata de un acto interior bien definido. Y sigo citando, se trata de un deseo, en este caso, que el hombre dirige hacia una mujer que no es su esposa para unirse con ella como si lo fuese. Este deseo como acto interior se expresa por medio del sentido de la vista, es decir, la mirada. Hasta aquí la cita. Es decir, lo que se condena no es simplemente un deseo, sino un deseo que uno asume voluntariamente y que se traduce en una mirada, ya en una acción concreta. Hay una deliberación, hay una elección respecto de aquello que simplemente sentía inicialmente. Y acá hay un principio fundamental de la moral, de toda la moral sexual, la moral en general, que plantea San Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad. Él dice, yo no soy responsable de lo que me pasa, sino de lo que hago con eso que me pasa. Y entonces el adulterio no está en la simple atracción, en el simple deseo, o en el impacto que produce en mí la presencia del otro.
Conozco a alguna persona y su forma de ser causa un impacto en mí. Ese impacto no es un pecado, no es adulterio. Veo una persona por la calle y me resulta físicamente atractiva. Esa atracción que experimento por ella no es no es no es un pecado, no es algo que está mal, porque no es algo que yo elijo, es algo que simplemente me pasa. El adulterio está en lo que yo elijo hacer con eso que experimento. Conozco una persona, me doy cuenta que tenemos muchas cosas en común, pero esa persona está casada, yo también. Me doy cuenta que si es que continúo yo, si elijo continuar con esta relación, con esa familiaridad con la que estamos teniendo, por ese enganche, ese clic que hemos hecho a nivel amical, tal vez se despierte en mí algún sentimiento adicional por esa persona. Entonces, al darme cuenta de esto, lo mejor es cortar la relación, mantener una relación un poco más cordial, más distante. ¿Por qué? Porque por esas cosas que yo no sé, me doy cuenta que hay esa suerte de compatibilidad. Pero yo ya le he entregado mi corazón a otra persona y no quiero arriesgarme a que esa entrega de mi corazón a la otra persona se vea afectada por un sentimiento que pueda surgir hacia otros. Y entonces el pecado no está en no estaría en ese simplemente darme cuenta de que hay una cierta afinidad con el otro, sino en alimentar esa afinidad con un contacto mucho más habitual y cálido hacia esa persona, lo que hace que el sentimiento vaya surgiendo con más intensidad. Yo habré alimentado con mis acciones ese sentimiento, pero de lo que estamos hablando y lo que estamos condenando no es simplemente un deseo, es una acción que yo he realizado, que ha ayudado, que ha ayudado a que ese deseo se incremente. Entonces, lo que se condena no es el deseo entonces, sino la acción. Y eso es lo que es moralmente malo. O bueno, la acción, no lo que se siente. Una cuarta idea, y con esto vamos terminando ya, una mirada de deseo hacia el cónyuge no es mala. Y eso lo aclara también San Juan Pablo II en la catequesis. En el mandato del Señor, en el mandato de nuestro Señor, que hemos citado, como decíamos, en el versículo 27-28 del capítulo 5 de Mateo, yo les digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ese mandato, obviamente, explica Juan Pablo II, se refiere a aquellas mujeres que no son la mujer de uno, o aquellos varones que no son el esposo de una. El mandato, en el mandato de nuestro Señor, es muy importante tenerlo en cuenta, se condena el acto interior, tanto el acto interior cuanto el acto exterior. Ni uno ni otro están entonces permitidos porque ambos quiebran el amor. En el caso del amor de pareja, el amor matrimonial, el acto exterior, la intimidad sexual, es algo propio del matrimonio. Es algo válido, muy deseable, muy bueno. Es algo muy bueno dentro del matrimonio, la intimidad sexual. Y si el acto exterior no solo es bueno, sino es fomentado, el acto interior también es algo bueno. También, o sea, no tiene por qué ser considerado algo malo. Uno puede, por ejemplo, alimentar el deseo hacia su cónyuge como preparación de un momento de intimidad sexual pensando en ella o en él, en el caso de una mujer, una esposa. Pero es importante que incluso ese acto interior, ese alimentar el deseo hacia el otro, sea hecho con el espíritu del acto exterior. Es decir, en un momento de intimidad sexual no tomo al otro como un objeto de placer, sino como un sujeto de amor. Y entonces ese momento de intimidad se convierte en un acto de entrega y no un acto de posesión, un acto en el que me doy y no en un acto en el cual arrebato algo a la otra persona. Y entonces que ese alimentar el deseo con la mirada o con el pensamiento, es importante que no pierda de vista que tengo al frente a una persona y no un objeto de placer, que ese acto interior de desear a mi esposa, a mi esposo, de mirarla con deseo, o de pensar en ella con deseo, como decíamos, preparando, por ejemplo, un momento de intimidad sexual, no debe perder la vista que estoy mirando a una persona, no un cuerpo. Estoy pensando en una persona, no en un cuerpo. De forma tal que ese acto respete lo propio del amor, realmente me conduzca al amor. Un acto que mire
piense en la esposa o en el esposo simplemente como un objeto de placer y que haga surgir el deseo en uno o alimentar el deseo en uno mirando al otro principalmente como objeto, muy probablemente llevará a que al expresar ese acto interior en el acto exterior de la intimidad sexual trate también a la otra persona como un objeto, como una cosa. Lo que está llamado a darse entonces es que este acto interior sea también un acto que tenga referido a la esposa, al esposo, al cónyuge, sea un acto que tenga también en el centro el amor. Y un último punto de este segundo bloque, y con este vamos cerrando esta pequeña lección, es, bueno, yo no una cuestión que está directamente en la catequesis, sino un agregado que me gustaría hacer, plantear como caso particular la pornografía. Es interesante porque no se trata de un adulterio, o sea, claramente es un adulterio del corazón, pero no es un adulterio del corazón que cree un vínculo con alguna persona en concreto. No es como quien mira, por ejemplo, a una mujer de lejos, es más o menos, digo, como quien mira a una mujer de lejos y por la calle. Tal vez uno nunca vuelva a ver a otra persona o la otra persona nunca sepa de la existencia de uno. Uno no va a llegar a conocer a la persona que ve en una escena pornográfica y si es que alguno, no sé, pues no, guarda videos para verlos permanentemente, no es que ese ver permanentemente a esa persona va a crear un vínculo de ida y vuelta. Tal vez el vínculo esté en la persona que ve, pero la otra persona no se entera siquiera de la existencia de uno. Siempre hay una suerte de como distancia respecto del otro. Y esa distancia que se crea, producto de la pantalla, puede hacer que uno no le dé tanta importancia a la pornografía como, como adulterio del corazón, como una situación real de adulterio. No el adulterio de la intimidad o de las relaciones sexuales, porque tal vez ni siquiera hay intimidad sexual en un encuentro sexual con alguien que no es la esposa o el esposo. Tal vez, o sea, definitivamente no llega a ser ese tipo de adulterio, ¿no? Pero hay ya una traición al otro en el corazón, porque le empiezo a dar a la otra persona o a alguien que no es mi esposa o mi esposo algo que le correspondería a ella o a él. Quiebra la unión entonces, y por eso es adulterio, la pornografía, porque mis deseos, mis miradas, mi tiempo, mi energía sexual, la destino a alguien que no es mi esposa, mi esposo, y son para ella, para él. Es cierto que diversas personas viven de manera distinta la pornografía. Tal vez para algunos, bueno, no sea algo tan dramático, para otros sí lo es. Y el problema se da cuando para uno de los cónyuges ver pornografía no es algo tan grave, pero para el otro sí lo es. Y ahí se genera un quiebre también en la relación. Por más que no sea un gran problema, entre comillas, para mí, sí puede serlo para el otro. Quiebra de todas formas, y eso hace que se quiebra la unión entre ambos. Por varias razones, ¿no? Me gustaría mencionar simplemente cuatro. La primera de ellas se da en un ambiente de secretismo. Generalmente no es que uno le dice a su esposa, amor, ya vengo, voy a ver porno. O sea, no. De hecho, uno trata de encontrar momentos de soledad para hacerlo y hacerlo a escondidas de su esposa o de su esposo. Uno no quiere que la otra persona lo encuentre viendo pornografía. Y entonces ya se genera un ambiente de secretismo, lo cual quiebra la confianza que hay entre ambos. Si me está mintiendo con esto, me estará mintiendo con otras cosas también. Ya es más difícil confiar en el cónyuge que ve a escondidas pornografía. Hay una pérdida de respeto por el otro cuando uno, en segundo lugar, ¿no? Cuando uno hace algo denigrante, la otra persona de alguna forma ya no lo mira igual, ¿no? Y por ahí para, si bien puede ser no tan grave para la persona que ve pornografía, tal vez el cónyuge lo ve como algo desagradable en extremo. Y ver a esa persona que amo haciendo algo en extremo desagradable puede hacer que uno pierda un cierto respeto por esa persona, por más que la ame. Una tercera cosa, la pareja, el cónyuge de aquel que ve pornografía, se siente poco atractivo sexualmente. O sea, ¿seré suficiente acaso?
¿Por qué tiene la necesidad de ver a otras mujeres o a otros hombres? ¿Es que acaso yo no soy capaz de darle lo que mi esposo o mi esposa necesita? Esto quiebra definitivamente la unión y se expresa, como cuarto lugar, en una incomodidad teniendo intimidad sexual. ¿Estará realmente presente conmigo o estará pensando en aquellas personas que ve en alguna de esas escenas pornográficas? Eso hace que sea más difícil la conexión tan necesaria en el momento de la intimidad sexual. Bueno, algunas cosas entonces que mencionamos respecto del adulterio. Para hacer una recapitulación de esta segunda parte, en primer lugar, el adulterio quiebra el amor, porque quiebra ese ser una sola carne, ser uno que está llamado a darse en el amor matrimonial. En segundo lugar, cuando hablamos de fidelidad, entendemos que la dimensión negativa es expresión de la positiva. Es decir, cuando soy fiel, le entrego al otro mis pensamientos, mis deseos, mis acciones, mis gestos de cariño, todo es para esa persona. Y como todo se lo entrego a ella, no queda nada más para darle a alguien que no sea mi esposa o mi esposo. Segundo lugar. Tercer lugar, se condena el mirar deseando en el corazón, es decir, se condena la acción. Uno no es responsable de lo que siente, sino de lo que hace con eso que siente. Y lo que se condena no es el deseo, no es el sentimiento, es lo que yo hago frente a eso que siento. Y en eso está el adulterio. En cuarto lugar, una mirada de deseo hacia el cónyuge no es mala, en la medida que se haga con el espíritu con el que está llamado a darse también el acto exterior. En un momento de intimidad sexual, lo que debe primar es esa búsqueda del bien del otro, ese mirar al otro, tomar al otro como una persona y entregarse uno también a ella como una persona. Y está llamado a expresarse también en el acto interior. Si pienso, si fantaseo con mi esposa, con mi esposo, pienso en ella como una persona, no simplemente como un objeto de placer. Y un quinto lugar, bueno, como veíamos, la pornografía es un adulterio también del corazón y es importante que uno tome conciencia no solo de lo que uno siente o de la relación que uno, o sí, de la aproximación que uno tiene a la pornografía, la consideración que uno tiene, sino también de cómo su cónyuge se siente respecto de ella, en orden a evitarla, obviamente por todos los medios posibles. Bueno, espero que esto les haya resultado interesante, les mando un saludo grande.